conflicto del Atuel entre la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa, porque la Corte extendió el plazo que vencía hoy y se ha extendido hacia el próximo lunes. Vamos a tratar de conocer y saber qué ha pasado justamente con esto, porque la Corte Suprema de Justicia extendió hasta el próximo 20 de febrero el plazo para que La Pampa y Mendoza acuerden sus posturas respecto del caudal del río Atuel o para que cada provincia presente su propia iniciativa ante el máximo organismo judicial. Esto se supo justamente hoy día cuando se hizo pública una notificación que la Corte hizo llegar el miércoles a última hora, y La Pampa había previsto formalizar su presentación en las primeras horas de este jueves. El Gobierno Nacional presentó el miércoles un informe explicando que no se había podido llegar a un acuerdo, y para tener un poco más claro la situación estamos en comunicación telefónica con Gustavo Villegas, diputado por la UCR. Muy buenas noches, Gustavo, y gracias por la comunicación con Señal U. ¿Qué tal? Buenas noches, Virginia. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, la idea era un poco conocer qué va a suceder el lunes, digamos, en cuánto se gana con este plazo, con este plazo que se ha extendido, que vencía justamente en la jornada de hoy. Bueno, la provincia de Mendoza tiene toda la intención, como lo ha tenido en todo el proceso, de llegar a un acuerdo para restablecer el ambiente natural de La Pampa. Pero ha sido clara la posición de Mendoza en cuanto a tratar de acordar un método para establecer el caudal, que es lo que la Corte dictaminó en primera instancia en este fallo, podríamos decir, de medio término, donde instó a las provincias a ponerse de acuerdo y a la nación a participar en un caudal y en las obras necesarias para arribar a este caudal, ¿no? Sí. No hemos podido ponernos de acuerdo ni siquiera en el modo de medir ese caudal. A pesar de todos los intentos que hemos hecho, a pesar de toda la buena predisposición y de contar también, porque hay que decir la verdad en esto, la provincia de La Pampa rechazó el método que proponía Mendoza, al igual que el método que proponía la Nación, ¿no? Sí. Y ellos sí o sí pretenden que se mida a través del método holístico, que es un método que solo tiene en cuenta la provincia de La Pampa y no tiene en cuenta la provincia de Mendoza, que es decir, los usos que hacen sobre el río Atuel nuestros regantes, nuestros habitantes y nuestros ribereños, ¿no? Entonces nosotros consideramos que ese método no coincidía, por eso propusimos el método hidrológico suizo, ¿no? Como le decía en un principio, la provincia de Mendoza está dispuesta y tiene toda la voluntad de acordar para recomponer el ambiente natural, pero no a costa de dejar sin agua a nuestros productores. Esta semana la noticia es que el Niwil se encuentra al 30% de su capacidad, es el 8º año de crisis hídrica. El río Atuel, de todos los ríos de la provincia de Mendoza, es el más pequeño y el que más está sufriendo esta crisis por tener su cuenca de recarga más pequeña, y bueno, es el río más utilizado, podríamos decir, después del río Mendoza es el río Atuel, ¿no? Seguro. Diputado, y en la jornada del lunes, ¿qué puede llegar a suceder? Digamos, ¿qué va a tener de diferente a otras reuniones? Bueno, esperemos que el día lunes sí podamos llegar a un acuerdo, pero la verdad que están muy lejos las posiciones, ¿no? Porque nuestra posición no ha sido cerrada. Nosotros dijimos que podíamos entregar 1,33 metros cúbicos siempre con obras, ¿no? Sí. Tanto sean 1,33 o la cantidad que haga falta, siempre con obras, pero con un monitoreo, es decir, viendo de qué forma se va recomponiendo el ambiente natural y viendo qué necesidades va teniendo, ¿no? Nosotros no dijimos esto y no hay nada más. Nosotros dijimos, bueno, esto, con las obras necesarias, con las pequeñas, medianas y grandes obras que hacen falta, pero con un monitoreo permanente que ese 1,33 puede aumentar. Puede ser más si es que lo necesita, si es que el ambiente natural así lo requiere en La Pampa, ¿no? Exacto. ¿Qué opinión le merecen las distintas declaraciones que han hecho diferentes autoridades de la provincia de La Pampa sobre que Mendoza tiene una decisión caprichosa al respecto con lo que propone?
Mire, las decisiones o las declaraciones, mejor dicho, políticas de los representantes de La Pampa o el gobernador de La Pampa, así como el diputado Lescano, que hoy lo leíamos en algunos medios de comunicación, diciendo que el río Telo es una situación de vida o muerte, o tomando muchas veces ribetes bélicos, o realizando marchas en el medio de un proceso de acuerdo. Eso es como cuando uno está tratando de acordar una paritaria salarial, una de las partes organiza un paro, o una de las partes despide gente. Son provocaciones que no buscan más que otra cosa que un impacto mediático y nunca una cuestión de fondo, porque si nos vamos al fondo de la situación, la provincia de La Pampa ha invertido mucho en el oeste pampeano, donde tiene la zona más rica, donde ha realizado los acueductos del río Colorado para su zona más importante en cuanto a lo económico, y ha marginado a su propio oeste pampeano, pretendiendo que la solución se la demos los mendocinos. Entonces, esto no es capricho nuestro. El pecado nuestro, ¿cuál fue? Desde los mendocinos. El pecado nuestro fue trabajar, el pecado nuestro fue desarrollarnos, el pecado nuestro fue que nuestros hijos tuviesen un mejor futuro. La provincia de Mendoza nunca utilizó el Atuel con la intención de destruir a nuestros hermanos pampeanos, ni al ambiente natural, ni al ecosistema. Seguro. Si nuestro pecado fue trabajar, bueno, la verdad que hay que redefinir algunas cosas en esta Argentina, ¿no? Diputado, ¿qué sucederá si el lunes no se llega a un acuerdo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, nosotros, independientemente de si no se llega a un acuerdo, la solución la tendrá o la aportará la Corte, claro, ¿sí? O no, depende de lo que la Corte diga. Esto es totalmente soberana y puede resolver bajo muchas posiciones y planteando varios elementos nuevos o con los elementos que ya están. Nosotros hasta el 20 de marzo ya nos encaminamos y ya estamos trabajando desde el Departamento General de Irrigación, desde los distintos ministerios, con el tema de ponernos de acuerdo o planificar, por lo menos de la parte mendocina, cuáles serían las obras necesarias para la recuperación del caudal, ¿no? Claro. Entonces, junto con la Nación y La Pampa, ya hemos planeado para el 20 de marzo comenzar con este tipo de reuniones para ver si por lo menos en las obras podemos tener un acuerdo, ¿no? Y en esto sí coincidimos con la provincia de La Pampa, que ellos plantearon que las obras deben tener un tiempo de planificación, pero un tiempo de ejecución cierto y real, y nosotros los mendocinos pensamos que sí, que claro, así debe realizarse, ¿no? Por supuesto, sí, seguro. Diputado, le agradecemos mucho por el contacto con Señal U y estaremos en comunicación si es necesario en las próximas jornadas. Cómo no, muchísimas gracias a ustedes por difundir esta situación que hasta ahora era una preocupación de los sureños, ahora es un tema provincial, así que muchas gracias. Que pase buenas noches. Allí pasaba el diputado por la UCR, Gustavo Villegas, hablando un poco de este conflicto entre La Pampa y Mendoza desde hace muchos años por el Atuel justamente, y bueno, vamos a ver cómo sigue avanzando. Hoy se venció un plazo, se ha pasado la fecha, fue una decisión de la Corte, habrá que ver si finalmente se llega o no a un acuerdo. Y sigue